eres viejo, tendrás que renacer. Pues dice la palabra, de cierto os digo, que si no renacieres, a Dios no podrás ver. Pues dice la palabra, de cierto os digo, que si no renacieren, a Dios no podrás ver. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias. Gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra al joven, en el versículo 11 del capítulo 9 que leímos en Cantares, le dice al joven de una manera amplia el Señor, que pareciera que le está dando todo el libertinaje, ¿verdad? Y toda la cancha para que se divierta como le dé la gana. Y le dice, alégrate, joven. Amén. Leámoslo de nuevo, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón. Me decía un joven una vez, pero si el Señor nos da permiso, miren lo que dice ahí, alégrate, tome placer tu corazón. Puedo hacer lo que me dé la gana, porque para eso Cristo ya pagó el precio. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero no había leído lo que dice más adelante, ¿amén? Más adelante le dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Amén. Pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. Y cuando el joven escucha eso, se pone con los pelos parados, porque la verdad te juzgará Dios. Te juzgará Dios. Te pedirá cuenta. Puedes hacer lo que te dé la gana. Y hay muchos de los ancianos, que casi ninguno somos ancianos aquí, ¿verdad, hermanos? Pero los ya mayorcitos, que hemos pasado por todas esas etapas de la vida. Amén. Sabemos lo que es el mundo y lo que el mundo atrae muchas veces, y lo que te ofrece el mundo. Placeres, deleites, vida fácil, ¿verdad? Ambiciones, dinero, ¿verdad? Y muchas cosas más que te ofrece el mundo, pero que su fin es camino de muerte. ¿Amén? Al final es camino de muerte. Pero Dios nos ha dado libre albedrío para decidir. A nadie, a ningún joven, Dios obliga a seguirle. Solamente a nosotros los padres nos da la palabra que dice, y a los familiares y a todo aquel que tiene a cargo un niño, muchas veces tal vez no es su hijo, pero si Dios se lo ha dado, le ha dado la responsabilidad de instruirlo en la palabra de Dios, porque dice, instruye al niño en su camino. En Proverbios 22:6, lo pueden buscar en su Biblia, instruye al niño en su camino. ¿Por qué? Porque cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Por eso es necesaria la instrucción. No tirar grano como maíz. No andar regañando, chavalo aquí, chavalo allá, que no sé qué, o agarrar un garrote, un palo, una paja y venir para acá porque te tengo que enderezar. Lo que endereza verdaderamente es la instrucción en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso cuando se trabaja con la iglesia infantil, se está enseñando, se está instruyendo al niño, se está corrigiendo al niño, se está formando al niño de tal manera, amén, que la misma palabra de Dios lo va formando para llegar a ser un joven de bien, una mujer de bien, un hombre de bien, hombres y mujeres del futuro, hombres y mujeres que sirven a Dios, aleluya, y que pongan la mano en el arado y no vuelvan atrás. Porque hay instrucción. Y cuando hay instrucción en la palabra de Dios, hay compromiso en el corazón del creyente, del joven. Y por mucho que confronte con el mundo y por mucho que el Satanás lo ataque, siempre la palabra del Señor que está en su corazón lo hará volver al redil, enderezará sus pasos, porque la palabra de Dios es la que endereza nuestros pasos. Amén. El Espíritu Santo toma esa palabra en la cual el hombre y la mujer desde pequeño han sido instruidos
corazón y te dice, vas mal, muchacha, vas mal, muchacho, vas mal, estás haciendo mal. Porque si tu conciencia te acusa, mayor que tu conciencia es Dios. Amén. Siempre sabemos cuándo estamos actuando mal. Siempre. Pero muchas veces nos volvemos como conchuditos, como que quedamos viendo para los aguates, para otros chicos los palotes. Queremos disimular que no, estamos haciendo bien. Pero cuando nos vamos a la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y la palabra nos dice que estamos mal y que tenemos que corregir nuestras actitudes y nuestras acciones delante de Dios. Aleluya. Porque es de acuerdo a la palabra de Dios que tenemos que estar. Todo hombre sea mentiroso, pero Dios es veraz. Nosotros los hombres fallamos. Y mientras vivamos en esta tierra estaremos fallando, estaremos expuestos a tropezar. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre Jesucristo el justo. Amén. Y si el hombre cayere, poderoso es el Señor para levantarlo. Hay promesa de Dios para levantarte. Pero Dios nos ha dado ese libre albedrío, por eso, para decidir si tú usas esa libertad que nos ha dado el Señor en Cristo, amén, para vivirla con Él o para vivirla en el libertinaje, haciendo lo que nos dé la gana y no tener dirección y no sujetarnos tampoco bajo autoridad. Porque Dios nos enseña en su palabra que estemos sujetos, amén, a la autoridad que ha sido constituida por Dios. Así que, estimados hermanos, muchas veces nosotros erramos y los jóvenes somos más expuestos, y digo somos porque yo soy joven, amén, expuestos a desobedecer, a violar las reglas, amén, por la misma juventud y por la inquietud e inmadurez que muchas veces hay, porque necesitamos crecer cuando estamos jóvenes, amén. Y parte del crecimiento es por eso tropezar, por eso el que es mayor en el Señor entiende eso, y si no lo entiende, quiere decir que no ha crecido en el Señor, porque los adultos en el Señor debemos de sostener a los jóvenes débiles que van creciendo, amén, y ayudarles a crecer. Entonces Dios quiere que gocemos de la libertad que nos ha dado, pero que nos recordemos que no podemos usar esa libertad con libertinaje para hacer lo que nos dé la gana, porque Dios nos juzgará en toda cosa que hagamos, amén, en palabra, en acciones, en el caminar por esta vida, en nuestras actitudes, deben de estar de acuerdo a la palabra de Dios y al temor que tenemos de Dios en nuestro corazón. Amén. Así que vamos a leer un versículo que está también, hermanos, en Hebreos capítulo 5. Amén. Hebreos capítulo 5. Quiero que leamos ahí en ese pasaje. Hebreos capítulo 5. Hemos tenido ejemplo y nosotros escogemos, amén, nosotros escogemos vivir la vida en Cristo. Vive tu juventud y tú la escoges vivirla en Cristo o vivirla para el mundo, amén. Pero hemos tenido ejemplo de Cristo, amén, del sometimiento de obediencia que tuvo Él mientras estuvo en esta tierra. Amén. Porque en Lucas capítulo 2 y versículo 52 dice que Jesús, cuando era niño, crecía en estatura, crecía en gracia y en sabiduría. Amén. Y en gracia para con Dios y los hombres. En estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Ese es el crecimiento correcto que debemos de tener. Y ya siendo joven, porque en esta ocasión ya estaba joven, dice en Hebreos capítulo 5 y versículo 7, y Cristo en los días de su carne, amén, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió
la obediencia. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Amén. Así que Él nos da la libre decisión a nosotros de decidir personalmente si obedezco o no su palabra, si obedezco o no su mandato. Amén. Así que Él me ha dado libre albedrío a mí para decidir si obedezco. Pero Él me ha dado ejemplo de obediencia en los días de su carne, en los días que vivió sobre la tierra, y siendo joven cuando inició su ministerio y cuando casi estaba entregando su vida por nosotros, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Fue obediente. Así que Él quiere que tú vivas tu juventud, amén, en el temor de Dios y en obediencia a Él. Amén. Que tú tomes la decisión de obedecer su palabra. Amén. De seguirle a Él, de servirle a Él. Que tomes la decisión tú mismo, que no sientas una exigencia, una carga, jovencito, de que te están obligando o te están imponiendo, o que tu padre o tu madre, por ser cristiano o evangélico, te exige y te obliga a seguir el camino del Señor, porque eso no te sirve para nada. Tú tienes libre albedrío y el Señor te juzgará independientemente a ti, de tu padre y de tu madre, porque el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Cada uno entregaremos cuenta a Dios de manera independiente. Así que escápate por tu vida, escápate juventud, escápate de los deleites de este mundo, escápate ahora de las tentaciones mundanales, escápate también de las redes sociales. Porque ahora Satanás se ha vuelto bien innovador, ¿verdad? Él es el mejor de los. Amén. Él está más adelantado todavía. Él tiene la computadora más grande del mundo lista y preparada. Amén. Para controlar el mundo entero. Y ahí está el hombre. Lo que pasa es que no se ha todavía dado a conocer. Pero Satanás está bien adelantado en la tecnología. Él es un gran tecnólogo. Y ahí está. Cuando estás con el celular, él está a la par tuya también, metiéndote, que busques otra cosa, que mires, jovencito, que mires pornografía, que mires a esta chavala, está estirando el pico, otro ya se va aquí. Ahí está Satanás, hincando, para que tú hagas cosas que no le agradan a Dios. Tú tienes el libre albedrío, tú tienes la decisión de hacer el bien o hacer el mal, de agradar a Dios o de fallarle. Pero recuerda que sobre todas estas cosas nos juzgará Dios. Daremos cuenta al Señor. Entonces debemos de estar atentos de que Satanás no te tienda lazos y te aparte del camino del Señor, porque Él es experto para querer enlazar tu vida y sobre todo, ¿sabe a quién le pone más lazos? A aquel al cual Dios ha puesto sus ojos para que le sirva. Así que no te dejes que, ay, Dios me escogió a mí, ya me tengo el reino ganado, ya soy poderoso. Cuidado, porque entonces ahí viene el otro y te pone una zancadilla para que te dé un golpe poderoso y te quedes avergonzado. Eso hace Satanás con nosotros los seres humanos cuando el orgullo se crece en nosotros. Porque todos los dones que el Señor te da, todas las capacidades, todos los talentos, jovencitos, que Dios te está dando, es para que humildemente lo pongas al servicio de Dios. No para que nos jactemos de esas cosas, ni lo que hacemos, ni lo que hagamos. Nadie hace cosas como yo. Nadie pinta como yo. La iglesia, nadie barre como yo. Nadie canta como yo. Nadie. ¿Quién piensa que se me va a poner? Nadie toca el piano como yo. ¿Verdad? Juventud, así somos nosotros. Yo pasé por eso, amén. A veces se nos sube el zumo,
pero gloria a Dios porque ustedes no son así. Amén. Gloria a Dios porque usted tiene su talento puesto en las manos de Dios, porque usted le pide a Dios, porque usted le canta a Dios, porque tú oras a Dios, porque ayunas a Dios. Y así, hermano, hay silicio y humillación a Dios cuando los jóvenes se reúnen a ayunar, a orar, y yo los felicito por eso. Porque así se doblega el ego de nosotros, se doblega el orgullo y se vencen los tropiezos que el enemigo pone, porque en nuestra libre decisión tú decides, tú eliges. Amén. Tú sigues o no el camino del Señor. Amén. Tú decides si lo sigues o no. Amén. Y tú decides vivir o para Dios o para el mundo. Eres tú. Amén. Eres tú. Y aunque hay muchas canciones mundanas que a veces vienen a mis oídos porque tengo una buena memoria desde muy pequeña, y cuando paso por las calles, aunque solo las oigo, se me pegan. Así que, hermanos, dice un refrán mundano: el único responsable de la vida en Cristo desde tu niñez hasta que llegues a la vejez eres tú y nadie más que tú. No le eches la culpa a nadie de que si estás mal, de que si estás triste, que si estás deprimido. Eres tú, cada uno de nosotros, responsable de nuestra vida espiritual ante Dios. Si te salvas, tampoco Dios tiene la culpa. Amén. Están diciendo amén, amén, ponga atención. Si te condenas, Dios no tiene la culpa, porque Dios no condena a nadie, amén. Sino nosotros decidimos o salvarnos o condenarnos. Amén. Ni siquiera el diablo, el andalle de bandido poniéndote tentaciones, y logra sacarte de las casillas y logra sacarte del camino correcto del Señor para que te vayas por camino de perdición y pierdas tu salvación. Amén. Pero Dios, la voluntad de Él es que tú temas a Dios y te apartes del mal. Vamos a leer en el capítulo 12 de Eclesiastés, donde estábamos leyendo. Ahí en Eclesiastés vuelve a decir el Señor en el capítulo 12, en el 12: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Contentamiento, amén. Antes que vengan los días malos. Porque cuando no te acuerdas del Señor en los días de tu juventud, será una vejez desastrosa. ¿Amén? Y las consecuencias de no haber andado en el camino del Señor es fatal. Porque el pecado destruye el templo que es tu cuerpo. Y tu cuerpo se destruye a través de las enfermedades. Si te dedicaste a los placeres del licor, ahí tienes como consecuencia cirrosis, ahí tienes como consecuencia, ¿verdad?, enfermedades hepáticas y también de los riñones y otras enfermedades más. Si te fuiste en los vicios del cigarro, ahí tienes como consecuencia enfermedades pulmonares y hasta sífilis, ¿verdad? Si te fuiste en los placeres de la droga, ahí mucho más también hay consecuencias duras para la juventud cuando se desvía. Y si se desvía también en los placeres mundanales y en placeres sexuales, hay como consecuencia peores cosas, hasta el SIDA, ¿verdad?, que destruye al ser humano, y una enfermedad degenerativa terrible que es un cáncer. Entonces, como consecuencia en la vida del hombre que agarra la vida desordenada, no solamente está el perecer o muerte física, sino que si no se arrepiente y no se vuelve a Dios en los días de la ancianidad, su vida se destruye también espiritualmente y va a condenación eterna. En el mismo Eclesiastés, hermanos, en el capítulo 12, en el versículo 12 y 13, dice así: ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. Gracias. No hay fin de hacer muchos libros
y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él nos advierte, Él te advierte de las consecuencias y el fin que tiene el mal camino, la paga que recibirá el andar en los malos caminos en esta vida, el apartarse de Dios. Él traerá, dice, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, traerá toda obra a juicio. Él juzgará a los vivos y a los muertos, amén. Así que viene a reforzar lo que nos dice en el Eclesiastés capítulo 9 y versículo 11, que se deleite el joven, que se goce el joven, pero que recuerde que sobre todas estas cosas será juzgado por Dios. Recordemos ese consejo, hermano. Tú decides seguir o no el consejo en tu libre albedrío. Vive tu juventud, vívela con gozo, vívela, disfrútala, pero no en el gozo mundanal, sino en el gozo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que en Salmo 119 también nos dice el Señor, vamos a leerlo porque es importante leerlo. Salmo 119 en el versículo 9 dice: cuando tú como joven te has alejado del Señor o has hecho cosas incorrectas, este versículo a mí me ayudó mucho cuando mi camino se torció en algún momento. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Con todo mi corazón te buscaré. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Amén. Así que guardar su palabra y clamarle a Él. Amén. Que te ayude a ser resistente, a ser fuerte y a no apartarte de sus caminos. Amén. Así que la instrucción en la palabra de Dios, el sometimiento a la palabra de Dios, el obedecer la palabra de Dios, amén, nos lleva a limpiar nuestro camino en el andar con Cristo. Y caminar de la mano con Cristo es caminar en la obediencia de la palabra de Dios, guardar su palabra, amén, caminar en el temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que creces en sabiduría como crecía Jesús. Él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres, porque la gracia es el testimonio que reflejas ante los demás, amén. Te ven y ven en ti la gracia de Dios, amén. Ven en tu vida al Señor, amén. Ven que verdaderamente das testimonio de que eres un redimido con la sangre de Cristo, amén. Así que es el Señor el que nos ayuda a través de su palabra. Dice también, Él te llama, amén. Él te llama para Él. Él te llama para que tú le sirvas, pero tú decides si te entregas a Él o te apartas de sus caminos. Así que, hermanos, vale la pena entregarle la vida al Señor. Hubieron hombres de Dios que entregaron su vida, como el apóstol Pablo, amén, que Dios salió a su encuentro. Y una vez que tuvo el encuentro con el Señor, quedó espantado, amén, del trato que Dios tuvo con él, andando en esos caminos de criminalidad y ser asolador de la iglesia. Pero impactó Jesús tanto en su vida, amén, que desde ese momento se transformó en otro Pablo, amén, en otro hombre, en un siervo de Jesucristo. Y le sirvió al Señor toda su vida porque tomó la firme decisión de seguirle, de servirle y de dar testimonio de su palabra. Por eso lo que tú tienes, lo que tú recibes,
lo puedes poner en acción practicando la gran comisión en los corazones de otros jóvenes y traer más jóvenes a la iglesia acá. Pero no podemos traer más jóvenes cuando nosotros mismos no estamos convertidos al Señor como Él quiere. Cuando andamos en libertinaje, un pie en el mundo y un pie con Dios. No podemos traer más jóvenes a Cristo de esa manera, porque Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, eso significa oh almas traicioneras, ¿eh? Porque estamos comprometidos con Dios a través de Jesucristo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces no podemos estar amistados con el mundo, practicando cosas del mundo y practicando, amén, también la vida cristiana. Porque la vida cristiana, el reflejo de la vida de Cristo está en nosotros, amén. Le pertenecemos a Él, estamos en Él y Él está en nosotros. Y si Él está en mí, yo voy a reflejar los frutos de Él. Y los frutos de Él, amén, son amor, paz, benignidad, bondad, templanza y un montón de más frutos, amén. Y eso nos ayudan a estar juntos, a compartir juntos los jóvenes con todas las diferencias de caracteres que hay en la juventud, con toda la inmadurez que hay siendo joven, los frutos del Espíritu, Jesús en nosotros y nosotros en Él, amén, nos hacen dar frutos de acuerdo a su palabra para poder soportarnos los unos a los otros y crecer en Cristo, amén, hasta llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Así que nosotros decidimos vivir, amén, la vida en Cristo. Usted decide vivir su juventud en Cristo. Usted es el que toma esa decisión. O la vive en plenitud, amén, o la vive mediocremente, sabiendo de que si sigue así mediocre, su vida va al precipicio y que se convierte en un tropiezo y en una abeja estéril que no estará dando fruto. Pero si usted como joven vive su vida en Cristo, la vive a plenitud, ¿amén?, la disfruta, como lo dice en Filipenses, es que dice el Señor que nosotros vivamos. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, ¿verdad? Él quiere que nosotros seamos felices en Cristo, porque la vida en Cristo, joven, no es una vida ridícula, ni una vida monótona, ni de amargados. Es una vida que se disfruta, es la verdadera vida feliz, amén. Es la vida a plenitud. Porque si tú vives la vida en Cristo en obediencia, amén, vas a vivir muchos años en esta vida. Porque Deuteronomio capítulo 28, en su primer versículo, empieza a decir el Señor que si vives y obedeces estos mandamientos que te prescribo hoy, vivirás, amén, en la tierra muchos años. Y serás bendito en todo lo que tú hagas. Así que la obediencia trae bendición, pero tú decides vivir tu juventud en obediencia o en desobediencia. Y sabes que el que obedece al Señor tiene vida eterna, pero el que desobedece, amén, tiene condenación eterna. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser engañado, amén. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Así que ni el pastor te condena, ni el líder te condena, ni las personas de la iglesia te condenan. Nosotros mismos es que vamos a condenación eterna por coger caminos torcidos y por no apegarnos a la palabra de Dios y vivir nuestra vida en plenitud con Cristo. Amén. Porque los frutos del Espíritu se dan en nuestra vida cuando el compromiso nuestro está con Cristo. Joven,
comprométete con Cristo y tus frutos serán parecidos a Él. Amén. Los frutos tuyos serán hermosos. Serás como un árbol frondoso. Si tu compromiso lo tienes con el Señor, lo alimentas en la palabra de Dios. Amén. Y te apartas de los caminos y los deleites de este mundo. Recuerda el Salmo 1 siempre, que el Señor dice: bienaventurado el varón que no anda en consejos de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado. Amén. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así que vamos a ser árboles frondosos al crecer en Cristo, cuando estamos firmes en el Señor, haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Cuando nos sujetamos a la autoridad de su palabra. Amén. Cuando crecemos en los frutos espirituales y dejamos que sea Dios el que nos dé el crecimiento, el que nos pode, porque Él se encarga de podarnos, de limpiarnos, amén, de alimentarnos a través de la palabra de Dios, que continuamente nos es predicada, nos es enseñada, y con la palabra que leemos, amén. Así que les dejo este consejo, porque eres tú el que tienes el libre albedrío de vivir tu vida, amén, siguiendo el consejo de la palabra de Dios. Joven y joven adulto que estás aquí, porque tú eres joven en el Señor también. Nosotros decidimos seguir o no seguir el consejo de la palabra de Dios, amén. Así que en esta libre albedrío que Dios nos ha dado, tomemos la firme decisión de poner la mano en el arado y no de volver atrás, amén. Y que nada nos aparte del camino del Señor, para que cuando lleguemos a estar más viejos, amén, nos deleitemos en el Señor y no estemos llenos de amargura, ¿verdad?, y de soledad, sino que sintamos la compañía del Señor, la compañía de millares de ángeles que están acompañando a la iglesia del Señor, que será levantada en aquel día. Niños, jóvenes y adultos seremos levantados, aleluya, al sonar de la trompeta, aleluya, gloria a Dios, y ahí te dará el Señor la paga, la recompensa de tu esfuerzo y del servicio que tú das al Señor. Que Dios te bendiga, joven, en esta noche, y que también sigas el consejo de la palabra del Señor, en mi deseo. Amén. Este corto mensaje, y largo también, ¿verdad? Corto que se me hizo largo, amén, era para ustedes. Así que espero que les sirva de mucho, y espero que cuando vuelva a venir hayan más jóvenes también, y que ustedes traigan más jóvenes para Cristo. Dios les bendiga en esta